Vivirlo fue terrible, porque no puede ser que las elecciones las defina el gobierno. Las elecciones deben ser definidas por organismos autónomos, independientes, que le digan al ciudadano: tu voto cuenta, tu voto sirve, para que con argumentos falaces, o sea, con argumentos que a lo mejor son populistas, pero no necesariamente son realistas. Imagínate si le quitan recurso del erario a los partidos. Entonces, ¿quién va a pagar? A ver, sales a la calle, ahorita podemos salir allá a platicar con los que están comprando pan y café. Todos quieren que los partidos reciban menos dinero. Todos los que están ahí. Todos quieren que haya menos plurinominales. Todo mundo detesta los plurinominales. Pues, ¿qué hacen? Nada más ahí se los ponen en la lista y llegan y no hacen nada. Pues yo prefiero que ese dinero sea del erario, ese dinero sea de los mexicanos, para que entonces... Absurdos que son profundamente ofensivos. No puede ser, es una vergüenza, es una indecencia que la presidenta de la Cámara de Diputados lleve 30 años siendo legisladora sin un maldito voto detrás. 30 años alternando posiciones plurinominales sin un maldito voto detrás. La presidenta de la Cámara de Diputados, ¿no? Es casi... Un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Tiemblan los eternos plurinominales, incluyendo la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, que por más de 30 años, como senadora, como diputada, etc., 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 no ha obtenido un solo voto en todos esos 30 años. Así es, no más Lili Telles, no más Kenia López Rabadán, ya no Alito Moreno, Marco Cortés, Jorge Romero, incluyendo también algunos de Morena, también unos del PT, de todos los partidos políticos. Ahí la reforma electoral no va a identificar, no va a etiquetar de qué partido. Todos así, de forma horizontal, queremos que ya se acabe estos parásitos que no producen nada. Estos desvergonzados y cínicos, ¿sí?, que tienen simple y sencillamente miedo. No, ¿qué miedo? Terror, terror, terror de desaparecer. Pero el terror más grande de su vida no es que desaparezcan, sino que ya no va a haber dinero, que es lo que le está, pero terriblemente, haciendo el coraje de su vida. Vamos a escuchar lo que dice Kenia López Rabadán, pero veamos la respuesta de un morenista que así la dejó callada. Lo vemos y lo comentamos. Vivirlo fue terrible, porque no puede ser que las elecciones las defina el gobierno. Las elecciones deben ser definidas por organismos autónomos, independientes, que le digan al ciudadano: tu voto cuenta, tu voto sirve para esta democracia. Y mira, en medio de estas, pues digamos, de estos reclamos internacionales a países autoritarios, a países en donde pues han violentado los derechos humanos, han desquebrajado sus instituciones electorales, ya vemos lo que le pasa a esos países. Nosotros tenemos que ser suficientemente inteligentes y fuertes como mexicanos y pensar que una reforma electoral como esta puede ser muy buena para esta generación y para muchas a futuro, o puede ser muy mala, querido Guillermo. Y eso es una alta responsabilidad de cada legislador, legisladora en este país. ¿Qué tan probable es que sea una reforma electoral de consenso y no una nueva imposición de Morena? Porque estamos hablando de algo tan relevante como el futuro de la democracia, diputada Kenia López Rabadán. Tremendo chayotero este. Bueno, ustedes lo conocen, es un chayotero. Términos electorales. No puede ser un equipo, un partido, una coalición la que defina las reglas del juego, la que defina cómo se va a estructurar una elección. Tienen que estar involucrados, tienen que estar acompañando esas reformas los demás partidos políticos, porque si no, entonces el jugador se vuelve árbitro, y ese es un gran problema, sería un gran problema para nuestro país. ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda? Pues claramente es altamente tentador. ¿Por qué? Pues porque más poder genera más dinero, generan más privilegios y genera pues esta posibilidad, digamos, hasta de pensar que se puede quedar un partido o un régimen durante muchas décadas, pero eso va en detrimento de los derechos de los mexicanos. Así es que hay que exigir, más allá del partido, más allá de la filia o de la fobia que un partido nos genere, hay que pensar en el país completo, porque a ver, claramente, estamos en el 2026, en los últimos 30 años en este país, hemos visto cómo llegó el PAN y se fue, llegó el PRI y se fue, llegó Morena, y en algún momento se va a tener que ir. Eso es democracia, que los mexicanos puedan votar por el PAN, por el PRI o por Morena y que su voto cuente. ¿Dónde está el problema? Que eso ya no pueda suceder, porque evidentemente a alguien en un exceso, una ambición de poder,
pues suponga que cambiando las reglas del juego va a beneficiarse por muchas décadas y eso a lo mejor va a beneficiar a unos cuantos, pero va a perjudicar a 130 millones de mexicanos. Discutir en términos electorales es cómo sacar a los cárteles, a los delincuentes, a los criminales de las elecciones. ¿Cómo garantizar que ningún cártel va a financiar una campaña? Que ningún cártel va a decidir quién es el próximo presidente municipal, diputado local o federal o senador. Eso es algo que sí tendríamos que estar discutiendo, porque ese sería un mensaje absolutamente claro en contra del crimen organizado y a favor de la democracia. Otro tema que es importantísimo, que lo menciono en mi decálogo de principios electorales, es si tú tienes un programa social, ese programa social está garantizado en la Constitución. Nadie te puede amenazar en decirte, si no votas por tal o cual partido, por tal o cual candidato, te vamos a quitar el programa social. Son de las cosas, querido Guillermo, que sí tendríamos que estar analizando en la reforma electoral. Pensar en quitarle dinero a los institutos electorales. Fíjate nada más, ¿no? Con el argumento del ahorro, quitarle dinero para que no haya profesionales, gente especializada, que ha estudiado, que lleva a lo mejor hasta décadas en el INE trabajando, correrlas para que entonces, ¿quién va a manejar las elecciones? ¿Quién va a garantizar que tu voto sea bien contado y además sea representado en los espacios de poder o de decisión en México? A mí me preocupa, y lo digo claramente, que con argumentos falaces, o sea, con argumentos que a lo mejor son populistas, pero no necesariamente son realistas. Imagínate que si le quitan recurso del erario a los partidos, entonces, ¿quién va a pagar las campañas? ¿El narco? O sea, ¿quién va a ser el jefe que va a sentirse con el derecho a poderle exigir a un candidato quien le dé dinero? Pues yo prefiero que ese dinero sea del erario, ese dinero sea de los mexicanos, para que entonces ese señor que gane sepa que es empleado de todos los mexicanos y que no es empleado de un cártel de su zona, porque eso va a ser durísimo para nuestro país, durísimo para muchas generaciones, querido Guillermo. Yo estoy de acuerdo en que hagamos una reforma electoral. Y mira, establecí mi decálogo antes de que llegue cualquier iniciativa, para que no haya un argumento de, oye, es que estás en contra de una iniciativa de alguien. Hoy no tenemos ninguna iniciativa en esta Cámara de Diputados y yo he presentado estos 10 puntos que me parece son necesarios para esta discusión de una reforma electoral. Yo creo que sales a la calle, ahorita podemos salir allá a platicar con los que están comprando pan y café. Todos quieren que los partidos reciban menos dinero. Todos los que están ahí. Todos quieren que haya menos plurinominales. Todo mundo detesta los plurinominales. Pues, ¿qué hacen? Nada más ahí se los ponen en lista y llegan y no hacen nada, no trabajan, nunca se fueron a parar al territorio. O sea, esa es la realidad. Volviendo a la parte de la política nacional, volviendo a la parte de México, a ese Morena que hizo la promesa, que llegó al poder con la promesa de regenerar la vida pública nacional. A ver, el sistema político mexicano, tal y como está hoy, tiene absurdos que son profundamente ofensivos. No puede ser, es una vergüenza, es una indecencia que la presidenta de la Cámara de Diputados lleve 30 años siendo legisladora sin un maldito voto detrás. 30 años alternando posiciones plurinominales sin un maldito voto detrás. La presidenta de la Cámara de Diputados, ¿no? Es casi parasitario lo que está ocurriendo por parte de la oposición en determinados sectores, cuando ve uno a Alito Moreno y a toda su cuerda de amigos, de familiares, de leales alrededor, manteniendo cargos públicos, salarios ultra privilegiados, a través de un sistema político que tenía la promesa de regenerarse. Creo que vamos por el camino correcto. A ver, yo he visto las mismas encuestas que ha visto Javier, he visto las mismas encuestas que ha visto Arturo, que ha visto Ceci, que ha visto Dani. Morena tiene una aprobación en este momento espectacular. Si Morena se presenta a unas elecciones en normalidad democrática, arrasaría. Bueno, vamos a ser valientes. Tenemos las demandas de Generación Z encima de la mesa. Vamos por vivienda pública para los jóvenes. Vamos a seguir mejorando condiciones laborales para las y los trabajadores. No puede ser, llevamos décadas atrás en convenios de la OIT que no se habían firmado en este país. Vamos a ser valientes, vamos a jugar las elecciones con nuestros mejores cuadros políticos. Son competitivos. Tenemos cuadros políticos de izquierda decentes con trayectoria, que están en la calle, que están cuidando a su gente, que están recorriendo el territorio como les enseñó López Obrador. Vamos a ser valientes. Vámonos con las demandas hasta donde tope, hasta donde pida el pueblo de México. Y vámonos con las candidaturas, con nuestros mejores hombres y mujeres, los más decentes, los más comprometidos, pero también los más compatibles electoralmente con los territorios que disputen. Creo que hay margen de que Morena, en este momento, dé un golpe político encima de la mesa, juegue con sus mejores hombres y mujeres, amplíe las demandas populares hasta donde el pueblo de México las exija. Y cerrando la pinza. Ahí está, amigos. Hablan Mendieta, definitivamente. Hay que aclarar algo muy importante y resaltarlo. La verdad es que los mexicanos estamos cansados de los plurinominales. Que no se nos olvida a estos impresentables, y hablamos de todos los pluris,
que solamente han vivido a costa del erario público. Ya no queremos más plurinominales. Los partidos políticos que estén trabajando, pues simple y sencillamente, ¿qué están ladrando? ¿Qué están llorando? ¿Qué están temblando? Si trabajaron, pues obviamente no se preocupen, porque al salir a la calle el pueblo los va a identificar. Así que los mexicanos ya no somos tontos, ya no somos sometidos. Estamos observando quién trabaja y quién no trabaja. Por eso insistimos, ya no queremos a más Lili Telles, ya no queremos más a Kenia López Rabadán, que solamente es narrativa llena de mentiras. Y sí, están temblando estos partidos políticos, pues que no trabajan, porque saben que el pueblo, bajo democracia, no votará por ellos, por estos flojos impresentables, haraganes, que no tienen capacidad de obtener un voto de nosotros los mexicanos. Las reformas que benefician al pueblo de México serán señaladas como una reforma democrática. Y sí, aquí es que si tanto le temen a una reforma electoral, ¿por qué no trabajaron en su momento? O también se creen muy capaces de que el pueblo, o la mayoría del pueblo, como dicen ellos, no quieren la reforma electoral. Salgan a territorio, salgan a piso, salgan a puerta por puerta y pregunten, gánense una elección por medio de un voto, no por medio de dedazo. Y esto, ya el pueblo está cansado de mantener a tantos parásitos, porque sí, estos plurinominales son unos cínicos y desvergonzados, a pesar de que se les está avisando, y no de ahorita, hace 7 años, cuando llegó el proyecto de la Cuarta Transformación, que llegó con transformar a este país, incluyendo una reforma electoral, para dejar de mantener a unos cuantos parásitos. Y sí, el único miedo que tienen es perder el dinero y también a desaparecer. Así que, amigos, amigas, ahí está la información. Saquen sus conclusiones y mándenme sus comentarios. Gracias, muchas gracias infinitas por su poderoso like. Por favor, gracias por compartir la nota y también gracias por suscribirse a su canal Legión Política. Les recuerdo, yo soy Francis, que tengan un excelente día jueves. Disfruten, sean felices. Bendiciones. Adiós.